Introducción. Las características de los verdaderos servidores de Alá, el Altísimo, se mencionan en el capítulo 25 de Al-Furqán, versículos 63 a 77. Son estos musulmanes a quienes se les concederá seguridad y grandes bendiciones en este mundo y en el próximo. Capítulo 10 Yunus, versículo 62. Sin lugar a dudas, para los aliados de Alá no tendrán miedo ni estarán tristes. Siempre que enfrenten una prueba, se les dará la fuerza para superarla y cosechar más bendiciones. Cuando toda la creación se enfrente al día del juicio, Alá, el Exaltado, les quitará todo dolor. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 103. No serán afligidos por el mayor terror y los ángeles saldrán a su encuentro, diciendo: este es vuestro día que se os ha prometido. Alá Altísimo se jacta de estos servidores especiales de los ángeles en los cielos. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 5428. Ellos son aquellos que se acercan a Alá, el Altísimo, en este mundo y obtendrán la proximidad especial de Alá, el Altísimo, en el más allá. Capítulo 56 Al-Waqiah, versículos 10 a 12. Y los precursores. Con acento agudo S.O. son los que se acercan a Alá en los jardines del placer. Se liberaron del servidumbre de todas las demás cosas y se dedicaron a la verdadera obediencia de Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Cuando se convirtieron en sus siervos, se volvieron independientes de toda la creación. Pero aquellos que buscaron liberarse de esta servidumbre, solo se convirtieron en sirvientes de sus deseos y del mundo material. Capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 23. ¿Has visto al que ha tomado por Dios su propio deseo? Han alcanzado este rango esforzándose por emular al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y a sus benditos compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos. Pero es importante señalar que esto no es posible lograrlo sin conocimiento. Fue por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, que adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. La misión de todos los musulmanes debe ser emular el buen carácter de los servidores del más misericordioso, para que ellos también puedan alcanzar el éxito en este mundo y en el próximo. Un musulmán siempre debe recordar que nada pesará más en la balanza del día del juicio que el buen carácter. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2003. Humildad. La primera cualidad de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 63. Y los servidores del misericordioso son aquellos que caminan fácilmente sobre la tierra. Los siervos de Alá Altísimo han comprendido que cualquier bien que poseen se debe únicamente a que Alá Altísimo se lo concedió. Y cualquier mal del que se salvan se debe a que Alá Altísimo los protegió. ¿No es una tontería estar orgulloso de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de tener un auto deportivo que no les pertenece, los musulmanes deben darse cuenta de que en realidad nada les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes servidores de Alá, el Exaltado, creen plenamente en el hadiz del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las buenas obras de una persona no la llevarán al paraíso. Solo la misericordia de Alá Altísimo puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que toda acción justa solo es posible cuando Alá, Exaltado, proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la escritura depende por la misericordia de Alá, el Exaltado. Cuando uno tiene esto en mente, lo salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Siempre hay que recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam nos anima a defendernos si es necesario. En otras palabras,
El Islam enseña a los musulmanes a ser humildes y sin debilidad. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2029, que quien se humilla ante Alá, el exaltado, será elevado por él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Solo es necesario reflexionar sobre los más humildes de la creación para comprender este hecho, es decir, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Alá, exaltado, ha ordenado claramente a la gente al ordenarle al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash-Suara, versículo 215. Y baja tus alas, es decir, muestra bondad hacia aquellos que te siguen entre los creyentes. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, llevó una vida humilde. Por ejemplo, realizaba felizmente las tareas domésticas en casa, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el número 538 del Imam Bukhari, Adab al-Mufrad. La humildad es una característica interna que se manifiesta hacia afuera, como la forma de caminar. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18. Y no vuelvas tu mejilla con desprecio hacia la gente, y no camines por la tierra con alborozo. Alá Altísimo ha dejado claro que el paraíso es para los siervos humildes que no poseen ningún rastro de orgullo. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 83. Ese hogar del más allá lo asignamos a aquellos que no desean exaltación en la tierra ni corrupción. Y el mejor resultado es para los justos. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1998, que quien posea el valor de un átomo de orgullo no entrará al paraíso. Solo Alá, el exaltado, tiene derecho a estar orgulloso porque Él es el creador, sustentador y dueño del universo entero. Es importante tener en cuenta que el orgullo es cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se les presenta, ya que no les gusta aceptar la verdad cuando proviene de alguien que no es ellos. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4092. Ignorancia. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso que se menciona en el capítulo 25 Al-Furqan, versículo 63, es que evitan la ignorancia y a los ignorantes. Y cuando los ignorantes se dirigen a ellos duramente, dicen palabras de paz. Específicamente, cuando las personas actúan de manera tonta no responden de la misma manera. En cambio, muestran paciencia y tratan a estas personas con amabilidad, lo que se demuestra en sus palabras y acciones. Entienden que la mejor respuesta que pueden darle a un tonto es dejarlo en paz, ya que responderle de manera malvada solo lo estimula. Esto no significa que no se defiendan como el Islam lo permite, pero han adoptado la humildad sin debilidad. No quieren perder el tiempo con personas que solo buscan problemas. La ignorancia es una característica desagradable en el Islam, y es una de las razones por las que buscar conocimiento es un deber de todos los musulmanes. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Los ignorantes cometen pecados sin siquiera darse cuenta. Por lo tanto, los verdaderos servidores del más misericordioso evitan a su gente y esta característica dedicando tiempo al estudio del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y se esfuercen por adoptar estas enseñanzas en sus vidas a través de acciones. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 9. Y son iguales los que saben y los que no saben. El Sagrado Corán ha dejado claro que una persona ignorante no puede alcanzar la verdadera piedad. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Solo temen a Alá, de entre sus siervos, los que tienen conocimiento. Esto se debe a que se requiere conocimiento para adoptar las buenas características y evitar los malos rasgos aconsejados en las enseñanzas islámicas. Si uno no es consciente de un rasgo malo,
¿cómo puede evitarlo o eliminarlo de su carácter? Uno no solo debe esforzarse por alcanzar y actuar en base al conocimiento islámico, sino que siempre debe mantener el respeto por aquellos que poseen conocimiento, ya que esto lo mantiene alejado del orgullo. El Sagrado Corán aconseja a los musulmanes que se alejen de la compañía de los ignorantes, ya que ellos solo pueden inspirar a sus amigos hacia cosas sin sentido o malvadas. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 55. Y cuando oyen malas palabras se apartan de ellas y dicen: para nosotros son nuestras obras y para vosotros las vuestras. La paz será con vosotros, no buscamos a los ignorantes. Esto no significa que no se deba aconsejar o enseñar a los ignorantes, sino que esto debe dejarse en manos de los musulmanes educados que hayan adoptado las características correctas necesarias para difundir correctamente el mensaje del Islam. El verdaderamente ignorante no es aquel que carece de conocimiento. En verdad, el ignorante es aquel que no actúa según sus conocimientos. Una persona así es ignorante incluso si posee mucho conocimiento. Actuar sobre el conocimiento es conocimiento que es beneficioso. Todo lo demás es solo conocimiento de la lengua que no beneficiará a su poseedor. En realidad, este conocimiento testificará contra una persona en el día del juicio. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por aprender y actuar según el conocimiento islámico y buscar refugio en Alá, el Exaltado, del conocimiento que no beneficia, como aconsejó el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3843. La oración de la noche. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 64. Y los que pasan parte de la noche ante su Señor postrados y de pie, en oración. Demuestran su sinceridad hacia Alá, el Exaltado, sacrificando parte de su sueño y descanso para adorarlo cuando ningún otro ojo los mira. Las características anteriores mencionan aquellos rasgos que son públicos, por lo que se puede acusar a estos servidores de fanfarronería. Pero esta característica demuestra su sinceridad. Este versículo indica claramente que los verdaderos servidores del misericordioso son aquellos que han establecido sus oraciones obligatorias. Solo se ofrecen oraciones voluntarias con regularidad después de haber establecido las oraciones obligatorias. No hay éxito sin esto. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha prometido el paraíso a quien establezca correctamente sus oraciones en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1401. Ofrecer la oración es un medio para tener una conversación íntima con Alá, el Exaltado. Es una señal de servicio a Alá, el Exaltado. La oración nocturna tiene innumerables virtudes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614, advierte que es la mejor oración voluntaria. La noche es cuando Alá, Altísimo, desciende a los cielos de este mundo según su infinita dignidad e invita a las personas a su perdón y misericordia. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6321. Nadie tendrá un rango más alto en el día del juicio o en el paraíso que el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y este rango ha estado directamente relacionado con la noche. Oración. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 79. Y desde parte de la noche reza con ella, es decir, recitación del Corán como adoración adicional para ti. Se espera que tu Señor te resucite a una estación alabada. Esto muestra que aquellos que establezcan la oración voluntaria nocturna serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que uno esté más cerca de Alá, el Exaltado, en la última parte de la noche en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3579. Por lo tanto, uno puede obtener innumerables bendiciones si están despiertos y recordando a Alá, el Altísimo, en este momento.
Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, tal como el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1770, que hay una hora especial en cada noche en la que se realizan buenas súplicas. Siempre respondido. Establecer la oración nocturna es una excelente manera de evitar cometer pecados. Anima a evitar reuniones sociales inútiles y protege a la persona de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3549. Uno debe prepararse para la oración nocturna no comiendo ni bebiendo en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza. No hay que cansarse innecesariamente durante el día. Una siesta corta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe evitar los pecados y esforzarse por obedecer a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria. La adoración durante la noche es bendecida, ya que a cada persona se le da lo que desea. Aquellos que desean que se elimine una dificultad, reciben rápidamente una respuesta. Aquellos que desean mostrar su gratitud a Alá, el Exaltado, alcanzan el estatus de siervo verdaderamente agradecido. Aquellos que desean el paraíso, tienen abiertas para ellos las puertas de la misericordia y las bendiciones. A quienes desean salvarse del infierno se les concede protección. Y aquellos que no desean nada excepto a su Señor, son bendecidos con su intimidad y cercanía. Temor de Alá, el Exaltado. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 al-Furqán, versículos 65-66. Y aquellos que dicen, Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno. De hecho, su castigo está siempre vigente. De hecho, es malo como asentamiento y residencia. En estos versículos se ha registrado una súplica que muestra el temor que poseen los verdaderos servidores del más misericordioso. Temen desobedecer a Alá, el Altísimo, y así entrar al infierno. Esta es una prueba de su celo por obedecer a Alá, el Altísimo, en todo momento. No son como esos pensadores de ilusiones que no temen a Alá, el Exaltado, y al desobedecerle aún esperan la salvación. Los verdaderos servidores del más misericordioso cumplen la característica de la verdadera esperanza en Alá, el Altísimo, esforzándose sinceramente por complacer a Alá, el Altísimo, en todas sus actividades y luego esperan la salvación. No se enorgullecen de sus numerosos actos de rectitud, porque saben que nada puede salvarlos del fuego del infierno y admitirlos en el paraíso, excepto la misericordia de Alá, el Exaltado. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6463. Ellos prueban esta creencia a través de sus acciones, al buscar constantemente refugio en Alá, el Exaltado, a través de su obediencia. Los verdaderos servidores del más misericordioso entienden que cuando las personas lleguen al más allá, se arrepentirán de sus pecados y de no haber realizado más obras de justicia. Capítulo 89 Al-Fajr, versículos 23 a 24. Y puesto a la vista, ese día es el infierno. Ese día el hombre lo recordará, pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué le servirá el recuerdo? Él dirá, oh, desearía haber enviado algo bueno para mi vida. Esto hace que se apresuren a realizar obras de justicia, como la oración nocturna voluntaria mencionada en los versículos anteriores. Se apresuran a buscar refugio en Alá, el Altísimo, mediante la obediencia sincera, cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Cada vez que cometen un desliz y cometen un pecado, se apresuran hacia el arrepentimiento sincero y le suplican a Alá, Altísimo, que los perdone. Se toman cuentas con regularidad para poder aumentar su obediencia a Alá, el Altísimo. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4260,
se ha aconsejado que esta es la cualidad de una persona sabia. Muchos se distraen del infierno y sus castigos por el brillo y la pompa de este mundo. Por otro lado, mantienen siempre en sus mentes el día del juicio y el encuentro con el infierno. Es como si pudieran presenciar el avance del infierno mediante 70.000 cuerdas, y cada una de ellas tirada por 70.000 ángeles. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7164. Cuando uno lleva su vida así, se ocupa de cumplir con sus responsabilidades y deberes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, esforzándose en la obediencia a Alá, el Exaltado, y buscando su refugio de un mal fin. Gasto equilibrado. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 67. Y son aquellos que, cuando gastan, no lo hacen en exceso ni con moderación, sino que son siempre, entre ambas cosas, justamente moderados. Entienden que en realidad todo lo que poseen pertenece a Alá, el Altísimo, y solo se les dio como préstamo. Por lo tanto, devuelven el préstamo a Alá, el Altísimo, utilizando sus bendiciones como sus riquezas en la forma prescrita por el Islam, sin ser tacaños, excesivos, despilfarradores o extravagantes. Se dan cuenta de que sus riquezas y otras bendiciones son una prueba de Alá, el Altísimo, por lo que se comportan como sirvientes verdaderamente agradecidos y pasan esta prueba usando sus riquezas y otras bendiciones de la manera correcta. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Él que creó la muerte y la vida para probaros en cuanto a quién de vosotros es mejor en las obras. Han aprendido que Alá Altísimo no le gusta el despilfarro, por lo que gastan sin desperdiciar. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 141. Y no seas excesivo. De hecho, a él no le gustan los que se exceden. Evitan a toda costa ser tacaños, ya que conocen el hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961, que advierte que la persona codiciosa está lejos de Alá, el Exaltado, lejos del paraíso, lejos de la gente y, en cambio, está cerca del fuego del infierno. Este mismo hadiz advierte que Alá, Altísimo, prefiere a una persona generosa e ignorante más que a un adorador tacaño. Los siervos del más misericordioso evitan la codicia porque son plenamente conscientes del hecho de que Alá, el Altísimo, les proporciona provisión e incluso ha prestado juramento al respecto. Capítulo 51 Ad-Dariyat, versículos 22 a 23. Y en el cielo está vuestra provisión y todo lo que os ha sido prometido. Entonces, por el Señor del cielo y de la tierra, en verdad es verdad, tan seguro como que estás hablando. De hecho, la provisión de toda la creación fue asignada y registrada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Debido a estas enseñanzas divinas y otras, evitan las dos actitudes extremas de la extravagancia y la avaricia. Y en cambio, permanezca en el medio gastando cuando sea necesario y reteniendo cuando sea necesario. Evitan toda forma de riqueza ilícita sabiendo que Alá, Altísimo, no aceptará las súplicas de quien se sustenta en lo ilícito. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2346. Si Alá Altísimo rechaza sus súplicas, ¿cómo aceptará cualquiera de sus actos? En otro hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá, el Exaltado, solo acepta caridad procedente de riquezas legítimas. Este hadiz también resalta la gran recompensa que uno recibe cuando da caridad por la causa de Alá, el Altísimo, con sus riquezas legítimas. Alá, Exaltado, dará una montaña de recompensa por la caridad lícita, incluso si se trata de un solo dátil del tamaño. Los verdaderos servidores del Misericordioso siempre donan su caridad obligatoria sabiendo que existen severas penas por no cumplir con este importante deber. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 180. Y aquellos que con avidez retienen lo que Alá les ha dado de su generosidad, que no piensen jamás que es mejor para ellos.
Más bien es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el día de la resurrección. En lugar de perseguir con avidez el exceso de riqueza, los servidores del más misericordioso toman lo que necesitan para cumplir con sus responsabilidades y donan el resto para complacer a Alá, el Exaltado. Esta es la manera en que uno puede pasar la prueba de la riqueza. De hecho, han comprendido que un verdadero siervo de Alá, el Exaltado, siempre dona más que la caridad obligatoria, como se indica en el Sagrado Corán y los hadith del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, capítulo 5 Al-Maída, versículo 12. Y Alá dijo, yo estoy contigo. Si estableces la oración y das el zaká, y crees en mis mensajeros y los apoyas y le prestas a Alá un buen préstamo. Un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1671, advierte que cada día se debe recibir caridad en nombre de cada articulación del cuerpo de cada musulmán. Evidentemente, esto no se refiere a la caridad obligatoria que se ofrece anualmente. Es importante señalar que la caridad no se limita solo a la riqueza. La caridad se puede ofrecer de diferentes maneras. Por ejemplo, ordenar el bien y prohibir el mal es un acto de caridad. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1671. El versículo citado al principio, que menciona los hábitos de gasto de los verdaderos servidores del misericordioso, puede incluir un enfoque equilibrado en todas las formas de caridad, como dedicar el tiempo a ayudar a los demás. Quien no encuentra el equilibrio, dedicará demasiado tiempo a ayudar a los demás, lo que les llevará a descuidar sus propios deberes y responsabilidades. Aquellos que no dedican suficiente tiempo a ayudar a los demás se volverán egocéntricos y solo se preocuparán por sí mismos, lo cual no es la actitud de un verdadero musulmán. Los verdaderos servidores del misericordioso siempre tienen la intención correcta al gastar. No anulan su caridad recordando a otros sus favores. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios de ellas o con injurias. Mientras gastan sinceramente para Alá, el Exaltado, no buscan nada más de nadie más. Debido a sus intenciones piadosas, Alá Altísimo los recompensa incluso cuando gastan en cosas que parecen mundanas, por ejemplo en su familia. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Saben que su gasto justo es un favor de Alá Altísimo, ya que nunca podrían obtener este equilibrio sin la misericordia de Alá Altísimo, por lo que permanecen agradecidos en todo momento. De hecho, temen que sus gastos justos no sean aceptados por Alá Exaltado, debido a alguna falta oculta, como la falta de sinceridad. Capítulo 23 Al-Muminun, versículo 60. Y los que dan lo que dan mientras su corazón tiene miedo, porque volverán a su Señor. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3175, que este versículo se refiere a los verdaderos servidores del más misericordioso. Politeísmo. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 68. Y aquellos que no invocan junto con Alá otra deidad. Este versículo indica la importancia de una intención pura de complacer únicamente a Alá, el Exaltado, al realizar las acciones. Los verdaderos servidores del más misericordioso dejan de lado todas las demás intenciones y deseos, y solo obedecen a Alá, el Altísimo, para cumplir el propósito de su creación, que es servir a Alá, el Altísimo. Capítulo 51 Ad-Dariyat, versículo 56. Y no creé a los genios y a la humanidad, excepto para que me adoren. Politeísmo pueden clasificarse en mayores y menores. El tipo mayor es cuando uno cree en más de un Dios. Si una persona muere en este estado, no será perdonada. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 48. De hecho, Alá no perdona la asociación con él. Este es el pecado más grande que uno puede cometer,
y ha sido confirmado por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6273. Se considera una gran traición negar primero los favores que uno ha hecho a otro y es aún peor usar estos favores contra quien los dio. Si esto es cierto entre dos personas, ¿puede uno imaginar la grandeza de la traición de una persona que se comporta así con Alá, Altísimo, cuando solo Él proporciona a la creación innumerables bendiciones? El tipo menor de politeísmo es cuando uno hace alarde de sus acciones. Esto ha sido confirmado en muchos hadices, como el que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 3989. En el día del juicio, aquellos que realizaron actos para complacer a otros además de Alá, el Exaltado, recibirán la orden de obtener de ellos su recompensa, lo cual no será posible. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Este es aquel que ha tomado sus deseos como su Señor mientras actúa para cumplir sus deseos, en lugar de actuar para complacer a Alá, el Exaltado. Capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 23. ¿Has visto al que ha tomado por Dios su propio deseo? Uno solo actúa por el bien de otro, porque cree que la persona de alguna manera le otorgará una bendición o lo protegerá de algún daño. Esta cualidad solo la posee Alá, el Exaltado, por lo tanto, actuar por alguien que no sea Alá, el Exaltado, es politeísmo y simplemente una tontería. Si un musulmán primero tiene la intención de complacer a Alá, el Exaltado, y luego cambia su intención debido a algún factor externo, siempre y cuando luche consigo mismo y trate de regresar a su intención inicial, se espera que se le conceda una recompensa por su intención original. Y lucha interior para mantenerlo purificado. Para aquellos que mezclan su intención en actos religiosos para complacer a Alá, el Exaltado, y para ganar algo mundano, es discutible si recibirán alguna recompensa en el más allá por el acto. Algunos eruditos creen que recibirán una recompensa completa siempre que el deseo mundano no sea ilícito. Algunos creen que un musulmán será recompensado en parte por su intención de duelo. Otros eruditos creen que no obtendrán ninguna recompensa ya que asociaron su intención con complacer a Alá, el Exaltado, lo que puede considerarse un aspecto del politeísmo menor. Por lo tanto, un musulmán sabio debe elegir la opción más segura y solo realizar actos religiosos para complacer a Alá, el Exaltado, y no mezclar su intención con alguna ganancia mundana legítima. Respetar la vida. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 68. O matar el alma que Alá ha prohibido que se mate, excepto por derecho. Los verdaderos servidores de Alá, Altísimo, respetan todas las formas de vida. Obedecen las enseñanzas del Islam, que prescribe claramente que se debe mostrar misericordia a toda la creación. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6028, que quien no muestra misericordia a los demás, Alá, el Exaltado, no mostrará misericordia. El Islam no solo aconseja el trato amable hacia las personas, sino que también lo prescribe para los animales. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2550. Ninguna otra religión otorga tal valor a la vida humana. El Sagrado Corán compara el asesinato de una persona inocente con el asesinato de toda la humanidad. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 32. Mata un alma a menos que sea por un alma o por corrupción hecha en la tierra. Es como si hubiera matado por completo a la humanidad. Y quien salve a uno, es como si hubiera salvado por completo a la humanidad. Este versículo por sí solo es suficiente para disuadir a aquellas personas que afirman estar matando a personas inocentes en nombre del Islam. Este versículo demuestra que su verdadera mala intención es ganar riqueza y poder, algo que no tiene nada que ver con el Islam. No dañar a los demás es tan importante que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Sunan an-Nasai,
número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán hasta que otras personas, independientemente de su fe, estén a salvo de su lengua y acciones. Si este es el caso de solo dañar a otros, ¿cómo puede el Islam permitir el asesinato de personas inocentes? De hecho, esto se responde en este mismo hadith. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que las vidas y pertenencias de los demás no estén a salvo de sus acciones. Aquellos que afirman seguir las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, deben saber que él nunca hizo daño a otra persona a menos que fuera en defensa propia contra un soldado. Nunca hizo daño a una mujer, a un anciano o a un niño. De hecho, nunca se vengó de sí mismo y solo aplicó el castigo ordenado por Alá, el exaltado como jefe de Estado, a aquellos que cruzaron los límites. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6050. Así es como deben comportarse los musulmanes en todas las circunstancias si afirman ser seguidores del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. A un musulmán se le ha dado permiso para defenderse a sí mismo, a sus familias y sus pertenencias. Pero todo esto tiene límites. De ninguna manera un musulmán tiene permiso para atacar primero y quitarle la vida a una persona inocente. Por lo tanto, los musulmanes deben tratar a los demás como desean que los traten a ellos, es decir, con respeto y misericordia. Relaciones ilegales. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 68. Y no tener relaciones sexuales ilícitas. Y quien lo haga recibirá una sanción. Los verdaderos servidores de Alá Altísimo evitan toda forma de relaciones ilegales. El hecho de que en este versículo se haya colocado el adulterio junto al politeísmo y el asesinato de una persona inocente indica su gravedad. Los musulmanes deben tomar precauciones para evitar verse tentados a entablar relaciones ilegales. En primer lugar, deberían aprender a bajar la mirada. Esto no significa que uno deba mirar siempre fijamente sus zapatos, pero sí debe evitar mirar a su alrededor innecesariamente, especialmente en lugares públicos. Deben evitar mirar fijamente a los demás y mantener el respeto por el sexo opuesto. Así como a un musulmán, no le gustaría que alguien mirara fijamente a su hermana o hija, tampoco debería mirar a las hermanas e hijas de otras personas. Capítulo 24 An-Nur, versículo 30. Dile a los creyentes que reduzcan parte de su visión 1 y guarden sus partes privadas. Eso es más puro para ellos. Siempre que sea posible, un musulmán debe evitar pasar tiempo a solas con el sexo opuesto, a menos que tengan una relación que prohíba el matrimonio. Esto ha sido aconsejado por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Sahih Bukhari número 1862. Los musulmanes deben vestirse y comportarse con modestia. Vestir modestamente evita atraer las miradas de extraños, y comportarse modestamente impide dar los primeros pasos que podrían conducir a una relación ilegal, como hablar innecesariamente con el sexo opuesto. Comprender las ventajas de evitar las relaciones ilegales es otra forma de protegerse de ellas. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado el paraíso a quien salvaguarda su lengua y su castidad. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2408. Temer el castigo de estar involucrado en relaciones ilegales también ayudará al musulmán a evitarlas. Por ejemplo, la fe se apartará de la persona que comete fornicación. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4690. En realidad, un musulmán no necesita relaciones ilegales ya que el Islam prescribe el matrimonio. Aquellos que no pueden permitirse el lujo de casarse, deben ayunar con frecuencia, ya que esto también ayuda a controlar sus deseos y acciones. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim,
número 3398. Arrepentimiento sincero. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículos 70-71. Excepto aquellos que se arrepienten, creen y hacen obras justas. Para ellos Alá reemplazará sus malas acciones con buenas. Y Alá es siempre indulgente y misericordioso. Y quien se arrepiente y hace justicia, en verdad se vuelve a Alá con arrepentimiento aceptado. Estos versículos indican que los verdaderos servidores del más misericordioso no son seres humanos perfectos. Tampoco Alá, el Altísimo, espera que lo sean. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán nunca debe perder la esperanza en la infinita misericordia de Alá, el Exaltado, ya que esto puede llevarlo a la incredulidad. Capítulo 12 Yusuf, versículo 87. De hecho, nadie desespera del alivio de Alá excepto los incrédulos. De hecho, aparte del gran politeísmo, Alá el Exaltado perdona todos los pecados. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 116. En verdad, Alá no perdona la asociación con él, pero perdona lo que es menos que aquello a quien él quiere. Mientras a un musulmán le quede un respiro, nunca es demasiado tarde para volverse a Alá, el Exaltado, en sincero arrepentimiento. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4253. Sin embargo, es vital para todos los musulmanes evitar todos los pecados, ya sean mayores o menores, ya que se desconoce el momento de la muerte. Si un musulmán sigue retrasando el arrepentimiento sincero, puede encontrarse con la muerte sin estar preparado. Entonces quedarán con un gran arrepentimiento. De hecho, retrasar el arrepentimiento creyendo que los pecados son insignificantes es un signo de una persona malvada, según el hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2497. Este hadiz advierte que una buena persona ve sus pecados como si fueran una montaña a punto de caer, para que se apresuren al arrepentimiento sincero y sin demora. Los pecados menores pueden borrarse mediante obras de justicia, pero los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Así se ha indicado en el capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Si evitas los pecados mayores que te están prohibidos, te quitaremos los pecados menores y te admitiremos en una entrada noble al paraíso. El arrepentimiento sincero incluye sentir arrepentimiento por el pecado, buscar el perdón de Alá, el Exaltado, prometer sinceramente no volver a cometer el pecado o un pecado similar y, cuando sea posible, compensar cualquier violación. Si el pecado es contra las personas, entonces el musulmán, si es posible, debe buscar su perdón y restaurar sus derechos. Si la persona no los perdona, entonces se establecerá justicia el día del juicio. Las buenas obras del opresor serán entregadas a su víctima, y si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados a su opresor. Esto bien puede causar que el opresor sea arrojado al infierno. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Cambiando para mejor. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 71. Y el que se arrepiente y hace justicia, en verdad se vuelve a Alá con arrepentimiento aceptado. Uno de los signos del arrepentimiento sincero aceptado por Alá, Altísimo, se indica en este versículo. Después de arrepentirse interiormente y mediante palabras, un musulmán debe apoyarlo realizando obras de justicia y absteniéndose de cometer más pecados. De hecho, cuando uno realiza correctamente obras de justicia, como la oración, esto lo protegerá de persistir en los pecados. Capítulo 29 Al-Ankabut, versículo 45. De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y las malas acciones. Después de un arrepentimiento sincero, un musulmán no solo mejora su relación con Alá, el Exaltado, sino que también cambia su carácter para mejorar y tratar a las personas con más amabilidad. Para inspirar a los musulmanes a seguir el camino de los verdaderos servidores de Alá,
El más misericordioso, el exaltado, da la buena nueva a aquellos que se arrepienten sinceramente de que Él transformará sus malas acciones en buenas obras. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 70. Para ellos Alá reemplazará sus malas acciones con buenas. Esta bendición es mucho mayor que borrar los pecados. Por lo tanto, los musulmanes deben aprovechar el tiempo que se les ha dado arrepintiéndose sinceramente de sus pecados y esforzándose por actuar correctamente cumpliendo los mandamientos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Perjurio. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqan, versículo 72. Y son los que no dan testimonio de mentira. Este versículo advierte que los verdaderos servidores del misericordioso no dan falso testimonio. Desafortunadamente, esto ocurre comúnmente, especialmente en países del tercer mundo donde los musulmanes presentan demandas falsas ante los tribunales para quedarse con algo que no les pertenece, como riquezas y propiedades. Según un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2654, el perjurio es uno de los mayores pecados. De hecho, este hadith sitúa el perjurio junto al politeísmo y la desobediencia a los padres. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dio una severa advertencia en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2373, de que una persona que no se arrepienta sinceramente de ser un falso testigo no se moverá en el día del juicio hasta Alá, Altísimo, los envía al infierno. De hecho, aquel que actúa como testigo falso para tomar algo a lo que no tiene derecho será enviado al infierno, incluso si lo que tomó fue una ramita de árbol. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 353. Ser un falso testigo es un pecado grave ya que incluye muchos otros pecados terribles, como mentir. Este pecado contra las personas no será perdonado por Alá, Todopoderoso, hasta que la víctima los perdone primero. Si no lo hacen, sus buenas obras serán entregadas a su víctima, y si es necesario, los pecados de su víctima se les entregarán en el día del juicio para establecer justicia. Esto puede causar que el testigo falso sea arrojado al infierno. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6579. El testigo falso también comete un pecado si testifica en nombre de otra persona para que ésta pueda tomar algo a lo que no tiene derecho. Esta actitud claramente desafía el mandato del Sagrado Corán, que aconseja a los musulmanes no ayudarse unos a otros en el mal, sino ayudarse unos a otros en las cosas buenas. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión. El testigo falso también cometerá más pecados al usar algo que ha sido obtenido ilegalmente. Por ejemplo, si obtuvieron riquezas de esta manera, y luego las usaron para realizar la santa peregrinación. Su santa peregrinación será rechazada ya que Alá, el exaltado, solo acepta lo lícito. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Es un deber de todos los musulmanes decir siempre la verdad, ya sea en conversaciones cotidianas normales o bajo juramento en un caso judicial. Mentir en todas sus formas conduce al pecado, que a su vez conduce al infierno. Aquel que continúa mintiendo será catalogado como un gran mentiroso por Alá, exaltado. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 1971. Se teme que este gran mentiroso sea enviado al infierno el día del juicio. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 61. Invocar la maldición de Alá sobre los mentirosos entre nosotros. Cosas vanas. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqan, versículo 72. Y cuando pasan cerca de malas palabras, pasan con dignidad. Este versículo indica que los verdaderos servidores del más misericordioso
Evitan todas las cosas que no obtienen ningún beneficio en este mundo, ni en el próximo, ya sea en palabras o en acciones. Es importante señalar que existen tres tipos de discurso y acciones. Se debe guardar silencio y abstenerse del primer tipo, que es completamente perjudicial para la vida mundana y religiosa. El segundo tipo simplemente es una pérdida de tiempo, lo cual será un gran arrepentimiento en el día del juicio. Este tipo es discurso o acciones que no son ni beneficiosas ni perjudiciales para la vida mundana o religiosa. El último tipo 1 debe participar en discursos y acciones beneficiosas. Según esta estructura, 2/3 del discurso y las acciones deberían eliminarse de la vida de uno. En la mayoría de los casos, hablar en vano no se considera pecado, pero hará que uno pierda su precioso tiempo. Además, el habla innecesaria generalmente conduce a un habla pecaminosa, como la calumnia. Es extremadamente raro que las personas discutan algo que no sea beneficioso ni en este mundo, ni en el próximo sin cometer finalmente un pecado. Hay que tener en cuenta que su discurso es en realidad una carta que escriben a Alá, el Altísimo. Sería vergonzoso para una persona llenar esta carta con exceso de palabras que no son de ningún beneficio para ella ni para otros en este mundo o el próximo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2408, que Alá, el Exaltado, odia cuando la gente pronuncia palabras inútiles. De muchos hadices se desprende claramente que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no pronunció palabras innecesarias y mostró disgusto por ello. Un ejemplo se encuentra en Adab al-Mufrad, número 211 del Imam Bukhari. Por lo tanto, es deber de un musulmán evitar este rasgo. Es importante señalar que este versículo también indica que los verdaderos servidores del más misericordioso no cometen pecados a través de sus palabras. ¿Cómo pueden hacerlo si ni siquiera pronuncian palabras que no se consideran pecaminosas? Es decir, palabras vanas. Los musulmanes deben escucharlos y aprender de ellos, para que puedan adoptar la importante característica de hablar solo buenas palabras o permanecer en silencio. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 176. Es importante entender que, contrariamente a lo que algunas personas creen, una persona que no ha purificado su palabra no puede tener un corazón o un cuerpo purificados. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2407. Además, este versículo también indica la importancia de los buenos compañeros. De hecho, una persona no puede ser un buen compañero hasta que aprenda a controlar su habla. Esto se debe a que una persona será influenciada por sus compañeros, como se advierte en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833. Si una persona ocupa su tiempo con palabras y acciones vanas, lo más probable es que sus amigos hagan lo mismo. Por eso es vital que todos los musulmanes elijan cuidadosamente a sus compañeros y aconsejen a otros como a sus hijos que hagan lo mismo. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67. Aquel día los amigos íntimos serán enemigos unos de otros, excepto los justos. Palabras y acciones. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 73. Y aquellos que al recordar los versos de su Señor, no caen sobre ellos sordos y ciegos. Este versículo indica que los verdaderos servidores del más misericordioso demuestran su servidumbre a través de acciones, no solo palabras, escuchando, entendiendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Muchos musulmanes recitan el Sagrado Corán y aún así se sienten desconectados de Alá, el Exaltado. Esto se debe a que solo cumplen el primer aspecto del Sagrado Corán, que es recitarlo. En la mayoría de los casos, estos musulmanes no entienden el idioma árabe. Entonces, ¿cómo puede el Sagrado Corán afectar su comportamiento? En realidad, estas personas actúan como si estuvieran sordas y ciegas ante el Sagrado Corán, ya que no se molestan en cumplir los otros aspectos más importantes del Sagrado Corán.
El segundo aspecto es comprenderlo, lo que se puede hacer estudiando sus interpretaciones auténticas y aprobadas. El aspecto final del Sagrado Corán es actuar según sus enseñanzas. Simplemente no es suficiente envolverlo en una ropa bonita y colocarlo en un estante alto de la casa. El Sagrado Corán es un libro de orientación, no un adorno para el hogar. ¿Cómo puede uno guiarse por él si no cumple con todos sus aspectos? Esto es lo que se esfuerzan por hacer los verdaderos servidores del Misericordioso. De este versículo se desprende claramente que la ignorancia y el verdadero servicio a Alá, el Altísimo, no pueden encontrarse juntos en un solo corazón. Una familia piadosa. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona en el capítulo 25 Al-Furqán, versículo 74. Y los que dicen, Señor nuestro, concédenos de entre nuestras mujeres y descendencia consuelo a nuestros ojos. Este versículo indica la importancia de casarse según las enseñanzas del Islam. Esto significa que los verdaderos servidores del más misericordioso siguen el consejo del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 3635 al elegir con quién casarse. Este hadith aconseja que una persona se case por su belleza, linaje, riqueza o por su piedad. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que se casaran con alguien que poseyera piedad. Es importante entender que las tres primeras cosas mencionadas en este hadith son muy transitorias e imperfectas. Pueden darle a alguien felicidad temporal, pero en última instancia, estas cosas se convertirán en una carga para ellos, ya que están vinculadas al mundo material y no a aquello que garantiza el éxito último y permanente, es decir, la fe. Basta observar a los ricos y famosos para comprender que la riqueza no trae felicidad. De hecho, los ricos son las personas más insatisfechas e infelices de la tierra. Casarse con alguien por el bien de su linaje es una tontería, ya que no garantiza que la persona sea un buen cónyuge. De hecho, si el matrimonio no funciona, se destruye el vínculo familiar que las dos familias poseían antes del matrimonio. Casarse solo por el significado de la belleza. El amor no es sabio, ya que es una emoción voluble que cambia con el paso del tiempo y con el estado de ánimo. ¿Cuántas parejas supuestamente ahogadas en el amor acabaron odiándose? Pero es importante señalar que este hadith no significa que uno deba encontrar un cónyuge pobre, ya que es importante casarse con alguien que pueda mantener económicamente a una familia. Tampoco significa que uno no deba sentirse atraído por su cónyuge, ya que este es un aspecto importante de un matrimonio saludable. Pero este hadith significa que estas cosas no deberían ser la razón principal o última por la que alguien se casa. La principal y última cualidad que un musulmán debe buscar en su cónyuge es la piedad. Esto es cuando un musulmán cumple los mandamientos de Alá, el Altísimo, se abstiene de sus prohibiciones y afronta el destino con paciencia. En pocas palabras, aquel que teme a Alá, el Exaltado, tratará bien a su cónyuge tanto en tiempos de felicidad como de dificultad. Por otro lado, aquellos que no son religiosos maltratarán a su cónyuge cada vez que estén molestos. Esta es una de las principales razones por las que la violencia doméstica ha aumentado entre los musulmanes en los últimos años. Los verdaderos servidores del más misericordioso actúan según el consejo dado en este hadith, y a través de él cumplen un aspecto que les ayuda a perfeccionar su fe. Esto se aconseja en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2521. Solo a través de este comportamiento puede un musulmán lograr la frialdad de sus ojos a través de su cónyuge, como se indica en este versículo. Para lograr la segunda cosa mencionada en este versículo, es decir, un niño piadoso, un padre debe educar a su hijo para que adopte la piedad, primero guiándolo con el ejemplo y dándole una demostración práctica de piedad. En segundo lugar, deben enseñarles desde una edad temprana los diferentes aspectos de la piedad y el carácter noble que se enseñan en el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto se puede resumir en tres cosas: cumplir los mandatos de Alá Todopoderoso,
abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Solo cuando un padre da estos pasos podrá cumplir la súplica de este versículo. Solo entonces sus hijos los beneficiarán en este mundo y en el próximo. Descuidar este deber solo hará que el hijo se convierta en una fuente de angustia para ambos mundos. Carácter noble. La siguiente característica de los verdaderos servidores del más misericordioso se menciona al final del capítulo 25 al-Furqán, versículo 74. Y los que dicen, Señor nuestro, concédenos de entre nuestras esposas y descendencia consuelo a nuestros ojos y haznos líderes, es decir, ejemplo para los justos. En realidad, este versículo no significa que los verdaderos servidores del misericordioso deseen ser líderes religiosos o mundanos. En realidad, significa que desean adoptar las cualidades de los líderes de la humanidad, como los santos profetas. La paz sea con ellos, ya que son los mejores y más amados de Alá, el Exaltado. Esta súplica es una forma indirecta de desear el amor de Alá, el Altísimo. Este versículo muestra que esto no se puede obtener sin esforzarse en la práctica, lo cual está respaldado además por un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Advierte que después de cumplir con los deberes obligatorios y esforzarse por realizar buenas obras voluntarias, uno se convierte en un amado de Alá, el Exaltado. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por realizar todas las cosas amadas por Alá, el Exaltado, y abstenerse de todo lo que Alá, el Exaltado, desagrada si desea adoptar las mejores características y convertirse en un amado de Alá, el Exaltado. Además, esta parte del versículo indica que actuar de la manera analizada hará que uno cumpla la súplica mencionada al comienzo de este versículo que se analizó en el capítulo anterior. Es decir, desear tener una familia piadosa para que se convierta en un gran activo para un musulmán, en lugar de una carga en ambos mundos. Esta parte del versículo también puede significar que los verdaderos servidores del misericordioso desean y se esfuerzan por cumplir el importante deber de ordenar el bien y prohibir el mal para ser recompensados por aquellos que prestan atención y actúan según sus consejos. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2351. Y como lo indica este hadith, los verdaderos servidores del más misericordioso temen convertirse en una causa para desviar a otros. Esto solo hará que los pecados de uno aumenten, dependiendo de cuántas personas descarríen. Desean ser un modelo positivo para quienes están bajo su cuidado. Este es un deber importante para todos los musulmanes según un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Para concluir este libro, todos los musulmanes deben esforzarse por adoptar las características de los verdaderos servidores del más misericordioso. A través de esto y de la misericordia de Alá, el Altísimo, serán bendecidos en este mundo y encontrarán un refugio y un lugar de descanso eterno en el otro mundo. Esto se ha indicado en el siguiente versículo. Capítulo 25 al-Furqán, versículo 75. A ellos se les concederá la cámara por lo que soportaron con paciencia, y allí serán recibidos con saludos y palabras de paz. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.